Hay momentos en la vida en los que todo parece oscurecerse. Caminas por los días con el corazón oprimido, preguntándote si podrás con lo que estás viviendo. Tal vez te invade el miedo, tal vez sientes que algo te amenaza, o que estás perdiendo el control de lo que antes te daba seguridad. En esos momentos, lo que más necesita el alma no es una solución rápida, sino una palabra que abrace, que sostenga, que devuelva la esperanza. Y el Salmo 27 es justo eso, una luz en medio de la incertidumbre. El salmista comienza con una declaración que va más allá de la emoción y se arraiga en la fe profunda. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Salmo 27, 1. Esta no es una frase bonita para decorar una tarjeta. Es una confesión que nace desde el dolor y la confianza. Cuando David escribió esto, no estaba rodeado de paz, sino de enemigos, de oscuridad, de amenazas reales. Sin embargo, eligió creer. Eligió ver a Dios como su luz, su refugio, su protector. Estas palabras no están ahí solo para ser leídas, sino para ser vividas. Si hoy sientes miedo, del futuro, de una enfermedad, de la pérdida, de la soledad, recuerda que Dios no solo es una idea, es luz. Y la luz no elimina las sombras explicándolas, sino iluminándolas. La luz de Dios no te quita el problema, pero te muestra el camino en medio de él. No necesitas saberlo todo, solo necesitas recordar quién camina contigo. Cuando el salmista dice, ¿a quién temeré?, no está diciendo que el miedo no existe, sino que el amor de Dios es más fuerte. ¿Lo sientes? ¿Puedes detenerte un segundo y mirar hacia adentro? El miedo no desaparece de golpe, pero empieza a desvanecerse cuando decides recordar que no estás solo, que hay una presencia que te cuida, que el Señor no se ha olvidado de ti, incluso cuando tú sí te has olvidado de Él. Hoy te invito a hacer una pequeña pausa. Toma aire, cierra los ojos y repite esta frase lentamente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Permite que esta promesa no solo toque tu oído, sino también tu corazón. Escríbela si es necesario. Grábala. Recuérdala cuando te falten las fuerzas, porque si Dios es tu luz, no hay noche que no pueda ser vencida. La vida a veces nos pone en situaciones donde pareciera que todo conspira en nuestra contra. Personas que antes estaban cerca, ahora parecen alejadas o incluso se vuelven adversas. Problemas que antes eran pequeños, crecen como gigantes. Hay días en los que sentimos que estamos rodeados, que la batalla se intensifica y que nuestras fuerzas se debilitan. Es allí donde el Salmo 27 vuelve a ofrecernos una promesa que no es humana, sino divina. David continúa diciendo, «Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron». Salmo 27. No dice que los enemigos desaparecieron, no dice que el peligro no era real, dice que ellos cayeron, porque hay un poder superior que sostiene a los que confían en Dios. Es una imagen intensa. Enemigos que se lanzan como fieras, pero que terminan tropezando por su propia oscuridad. Así es el poder de la presencia de Dios. Confunde a quienes buscan hacer daño y protege a quienes se refugian en Él. Tal vez tú hoy te sientes atacado no por personas, sino por pensamientos, ansiedad, culpa, angustia, desesperanza. Tal vez esos sean tus enemigos ahora, pero la promesa sigue siendo la misma. No importa cuán grandes sean, no se comparan con el amor que Dios tiene por ti. Él no necesita que tú pelees solo. Él pelea contigo. A veces ni siquiera tendrás que hablar, solo confiar. Y David va aún más allá. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, 3. Qué increíble valentía espiritual. No porque el salmista sea fuerte, sino porque conoce al que lo sostiene. No es arrogancia, es confianza. No es negación de la realidad, es fe en una verdad más alta. Y tú también puedes tener esa confianza, aunque el mundo se desmorone a tu alrededor. En este momento, haz este ejercicio del alma. Imagina todo lo que hoy parece levantarse contra ti. Ponle nombre. Escríbelo si puedes. Luego mira al cielo.
Sí, literalmente. Y dile al Señor: tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ningún ejército me hará temblar. Esa es una declaración poderosa. No necesitas gritarla. Puedes decirla en silencio, pero créela, porque lo que hoy te amenaza, mañana puede caer por el poder de Dios. En medio del caos, David hace una pausa que transforma el tono del salmo. Ya no habla de enemigos, de guerras ni de miedo. Ahora abre su corazón y revela el deseo más profundo que habita en él. Y aquí es donde el Salmo 27 se vuelve aún más hermoso y sanador. Porque lo que el alma verdaderamente anhela, más allá de protección o victoria, es presencia, la presencia de Dios, la comunión con Él. Dice el verso 4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Este no es el deseo de un rey que lo tiene todo. Es el clamor de un hombre que ha probado el dolor, que ha enfrentado batallas y que ha entendido que lo único que calma el alma no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este momento de tu vida? Tal vez salud, justicia, paz para tu familia. Y está bien pedirlo, pero ojalá que también puedas pedir, como David, el regalo de habitar en su presencia. Porque cuando Dios está contigo, incluso el dolor se transforma. Incluso la pérdida encuentra consuelo. Incluso el silencio se llena de sentido. David no solo quiere estar en la casa del Señor, quiere contemplarlo, quedarse mirándolo, buscar entenderlo más, sumergirse en su belleza. Porque cuando uno ha sentido ese amor profundo de Dios, ya no se conforma con lo superficial. Tu alma sabe que hay más, y empieza a buscarlo, no solo con los labios, sino con el corazón, con el cuerpo, con el tiempo, con la vida entera. Haz hoy una oración distinta. Dile: Señor, más allá de lo que me falta o me duele, quiero habitar contigo. Quiero aprender a verte en cada día, en cada paso, en cada silencio. Llévame más allá del miedo y enséñame a vivir en tu paz. Esa oración sincera puede cambiarlo todo, porque quien aprende a habitar en Dios nunca más se siente solo. Cuando David expresa su deseo de estar en la casa del Señor, no lo hace como una idea simbólica. Para él, esa comunión con Dios es un refugio real, un lugar seguro donde el alma puede esconderse del dolor, del miedo y de la confusión del mundo. Y continúa diciendo en el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esta imagen es profundamente consoladora. No se trata de huir de los problemas, sino de tener un lugar donde el alma pueda reposar mientras pasa la tormenta. Dios no siempre quita la dificultad de inmediato, pero sí cubre, guarda y protege el corazón que se refugia en Él. Como un padre que cubre con su manto a un hijo asustado, así es Dios con quienes se acogen a su presencia en medio del sufrimiento. Y es hermoso cómo David usa la figura de una roca. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sabes lo que eso significa? Que el Señor no solo te protege, sino que te levanta, te pone en una posición donde el dolor ya no te ahoga, donde puedes respirar de nuevo, donde puedes ver las cosas desde otra perspectiva. La roca representa firmeza, estabilidad. Y eso es lo que Dios quiere ser para ti en estos momentos. A veces creemos que necesitamos tenerlo todo resuelto para sentir paz, pero en realidad, lo único que necesitas es saber dónde esconder tu corazón. Si estás viviendo un día del mal, si hay confusión, tristeza o peligro en tu vida, no luches solo. Corre al refugio. Busca ese lugar sagrado en la oración, en el silencio, en la palabra. Allí no solo encontrarás consuelo, sino también fortaleza. Hoy quiero que te tomes unos minutos en silencio. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza ese lugar de paz. Tú, escondido en el corazón de Dios, cubierto por su manto, firme sobre la roca. Deja que esa imagen sane tus pensamientos, que te recuerde que no importa lo fuerte que sople el viento, si Dios te tiene en sus brazos, nada puede derribarte. Después de hablar del refugio seguro de Dios, David cambia el tono del salmo. Ya no clama con ansiedad, ahora declara con gozo.
El salmista experimenta una transformación interior. De la angustia pasa a la esperanza, del temor a la adoración. Dice el verso 6, «Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor». Este versículo es un canto de victoria anticipada. Los enemigos no han desaparecido todavía, pero David ya está adorando. Esa es la fe madura. No espera a que todo esté bien para dar gracias, sino que canta desde la confianza. Porque cuando uno ha sido tocado por el amor de Dios, cuando ha sido escondido en su refugio, el alma se eleva por encima de las circunstancias y encuentra razones para alabar aún en medio del dolor. La frase, «levantará mi cabeza», es poderosa. Significa dignidad restaurada, fuerza recuperada, esperanza renacida. Quizá te has sentido abatido últimamente, sin ganas de orar, sin fuerzas para seguir. Pero Dios no ha terminado contigo. Él tiene el poder de levantar tu cabeza, de darte nuevas razones para vivir. Cuando Dios levanta tu cabeza, también levanta tu espíritu, tu mirada, tus sueños, tu voz. Y David no solo lo dice, lo vive. Se compromete a ofrecer sacrificios de júbilo. ¿Qué son esos sacrificios? Son alabanzas que se entregan aún cuando el corazón no tiene ganas. Son canciones que brotan desde el quebranto, pero cargadas de fe. A veces, lo que más sana no es lo que sientes, sino lo que eliges creer y declarar. Alabar a Dios en medio del sufrimiento es un acto de entrega, pero también de sanación. Hoy, aunque estés cansado, te invito a levantar tu voz. No necesitas tener una gran oración. Tal vez solo puedas decir, «Gracias, Señor, porque sigues aquí». Ese pequeño acto, esa palabra sencilla, puede ser tu sacrificio de júbilo. Cántale, háblale, llora si es necesario. Pero no te calles, porque cada vez que alabas, algo en ti se fortalece, y Dios honra al que lo adora, aún con el corazón herido. Después de ese momento de alabanza y confianza, el salmista vuelve a la súplica. Es como si nos recordara que la vida de fe no es una línea recta de emociones perfectas, sino un vaivén sincero entre el dolor y la esperanza. David no finge tenerlo todo bajo control. Abre su corazón sin filtros y clama, «Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme». Salmo 27, 7. Este versículo revela una verdad que muchas veces olvidamos. Es válido llorar delante de Dios. Es válido clamar. Es válido pedir. Hay momentos en los que no basta con repetir promesas. El alma necesita expresar su angustia tal como está. David no se limita a hablar de Dios. Le habla directamente. Y eso es oración en su forma más pura. Un corazón vulnerable que se atreve a pedir misericordia sin orgullo ni máscaras. ¿Qué significa clamar? No es simplemente orar en voz alta. Es dejar que lo más profundo de tu ser se exprese con sinceridad. Es permitirte quebrarte frente al que puede restaurarte. A veces sentimos que tenemos que estar bien para acercarnos a Dios, pero es justo al revés. Es cuando estamos más rotos cuando más necesitamos correr a su presencia. Y aquí David no solo pide ser escuchado, suplica que Dios le responda, porque hay momentos donde el silencio de Dios pesa, donde parece que oramos y nada cambia. Y en esos momentos, esta oración se vuelve también nuestra. Respóndeme, Señor. No me sueltes. Háblame en medio de este silencio. Porque el alma no solo quiere protección, también necesita sentir cercanía, conexión, consuelo. Si tú estás hoy en ese punto donde no sabes si Dios te escucha, te dejo esta verdad. Él no está lejos. Puede que no veas señales inmediatas, pero Él oye cada palabra, cada lágrima, cada suspiro que no sale de tu boca, pero que retumba en tu corazón. Hoy, solo dile con sencillez, Señor, oye mi voz, y respóndeme como tú sabes hacerlo. Esa oración, dicha con sinceridad, ya es el comienzo de un nuevo encuentro. En el siguiente versículo, David nos lleva a un momento íntimo del alma, cuando el corazón percibe el llamado de Dios, y casi como un reflejo, responde con apertura. Dice así, «Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor». Salmo 27,
huid. Esta frase es de una belleza espiritual profunda. En medio de la angustia, David no busca una solución rápida, sino la presencia misma de Dios. El salmista no está motivado por miedo ni por desesperación ciega. Su búsqueda nace desde dentro, desde lo más íntimo del alma. Él reconoce que en lo profundo de cada uno de nosotros hay una voz, la voz del Espíritu, que nos susurra: búscame. Y cuando esa voz toca el corazón, no hay excusa válida para ignorarla. Porque ese llamado no es una orden, es una invitación a la vida, a la paz, a la restauración. David responde: tu rostro buscaré, oh Señor. Buscar el rostro de Dios es más que pedirle cosas. Es desear conocer su corazón, su voluntad, su compañía. Es estar dispuesto a entrar en un silencio reverente, a mirar más allá de las bendiciones y contemplar al dador. Muchas veces buscamos sus manos, lo que puede darnos, pero no su rostro. Este verso nos invita a cambiar eso, a desear su presencia más que sus regalos. Y no hay nada más consolador que saber que Dios quiere ser encontrado. Él no se esconde para frustrarte, sino para atraer tu corazón a una búsqueda más profunda. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa promesa sigue viva. Si lo buscas, lo encontrarás. Si lo llamas con sinceridad, te responderá. No en tus tiempos, pero sí en los suyos, que siempre son perfectos. Haz hoy una pausa. Pregúntate con honestidad: ¿estoy buscando realmente el rostro de Dios? ¿O estoy más enfocado en mis necesidades? No te culpes si te das cuenta de que estás más enfocado en lo urgente. Solo vuelve, detente, respira y dile como David: tu rostro buscaré, Señor, porque sé que allí, en tu mirada, está la paz que tanto necesito. A pesar de su deseo sincero de buscar a Dios, David expresa un temor que muchos también sentimos en el camino espiritual: el miedo a que Dios se aleje. Y dice en el versículo 9: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Estas palabras brotan del alma de un hombre que ha vivido la cercanía divina, pero también el peso de la aparente distancia. ¿Cuántas veces has sentido que oras y no hay respuesta? Que buscas a Dios, pero el cielo parece en silencio. David nos recuerda que incluso los más cercanos al Señor atraviesan temporadas así. No porque Dios se haya ido, sino porque el alma entra en un proceso de prueba y maduración. Él clama: no escondas tu rostro. Y esa es una súplica que todos podemos hacer sin miedo, porque no es un reclamo rebelde, sino un gemido del alma que anhela volver a sentir el calor de la presencia divina. Es como si dijera: no me sueltes, Señor, aunque yo me sienta lejos, aunque no te vea, no me abandones. Esta es una de las oraciones más auténticas que puedes hacer: hablar con Dios desde el vacío y no desde la comodidad. David reconoce: tú has sido mi ayuda. No es alguien que duda de lo que Dios ha hecho. Él recuerda el pasado, los milagros, las veces que fue rescatado, y esa memoria lo sostiene mientras clama por el presente. Aquí hay una clave: cuando no sientas a Dios cerca, recuerda lo que ya ha hecho por ti. La memoria espiritual es un ancla en medio de la tormenta, y cierra con una súplica conmovedora: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Este versículo es la voz de quien ha perdido todo, menos la fe. Es la oración de quien se aferra al último hilo de esperanza, sabiendo que Dios no falla. Tal vez te identifiques con esta súplica hoy. Si es así, repítela con el corazón: no me dejes, Señor, no me abandones, eres mi salvación. Porque aun cuando sientas que Él guarda silencio, Dios permanece. Aunque tú dudes, Él no cambia. Aunque todo se derrumbe, su amor sigue firme. No temas decirle lo que sientes. La oración no necesita ser perfecta, solo necesita ser verdadera. Y Dios honra cada palabra que nace desde la sinceridad del alma. David ahora nos lleva a uno de los versículos más conmovedores de todo el Salmo 27. Él toca una herida profunda del corazón humano: el abandono, especialmente el abandono de aquellos que debieron sostenernos. Y declara con una fe firme, casi como quien sana una herida mientras la nombra:
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Salmo 27, 10. No sabemos con certeza si David fue literalmente abandonado por sus padres. Lo que sí sabemos es que él conocía bien el dolor de ser ignorado, de ser dejado a un lado, de no ser el favorito. Esta frase es más que una metáfora. Es el eco del alma de millones que han vivido la soledad en su infancia, el rechazo en la juventud o la indiferencia en la adultez. Y sin embargo, aquí hay esperanza. Aunque te dejen los que más amas, Dios te recoge. Esta promesa es como un bálsamo para quienes han sido marcados por relaciones rotas. Quizás tus padres no supieron amarte como necesitabas. Tal vez tu pareja te traicionó, o un amigo te falló cuando más lo necesitabas. Y entonces crees que algo en ti está roto para siempre. Pero la palabra dice otra cosa. El amor de Dios no abandona, no traiciona, no falla. Él recoge al herido, al olvidado, al que se siente indigno de ser amado. Esta imagen de Dios, recogiendo, es profundamente tierna. No es un Dios que simplemente te tolera, es un Padre que te busca, te levanta y te lleva consigo. Como una madre que encuentra a su hijo llorando en el suelo y lo alza entre sus brazos, así es Dios contigo. No importa quién te falló, Dios no lo hará. Él sabe cómo tocar tu herida sin hacerte más daño. Sabe cómo darte identidad cuando otros te la negaron. Haz una pausa aquí. Cierra los ojos y dile al Señor: tal vez me han dejado, tal vez me han herido, pero hoy me entrego a ti. Recojo mi alma y te la doy, porque sé que tú no me rechazarás. Esa entrega, esa rendición en medio del dolor, es la puerta por la que entra la verdadera sanación. Dios no borra tu historia, pero sí transforma tu destino, porque el abandono de otros no define tu valor. Lo define el amor de aquel que nunca se va. Después de abrir su corazón con tanta vulnerabilidad, David eleva una petición que revela su verdadera necesidad: dirección. Ya no le basta con ser protegido o recogido. Ahora anhela aprender a caminar correctamente. El versículo 11 dice: enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Aquí encontramos una verdad muy profunda. El alma no solo necesita consuelo, también necesita orientación, porque incluso después del dolor, del abandono, del miedo, seguimos caminando. Y si no sabemos por dónde ir, podríamos tropezar de nuevo, tomar decisiones erradas o volver al lugar del que Dios ya nos sacó. Por eso David, con humildad, no presume saber qué hacer. Pide ser enseñado. Es hermoso que no dice: enséñame un camino, sino tu camino. Porque hay muchos caminos en la vida: el del orgullo, el de la venganza, el de la impaciencia, el de la amargura. Pero David quiere solo uno: el de Dios. Ese camino es estrecho, sí, pero lleva a la paz. Ese camino a veces exige renuncia, pero siempre conduce a la vida verdadera. Caminar con Dios no te promete facilidad, pero sí propósito y dirección. Y luego añade: guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Sabes qué significa esto? Que incluso cuando estamos rodeados de personas que nos critican, que nos envidian o nos desean mal, nuestra mejor defensa no es devolver con la misma moneda, sino permanecer en el camino correcto. El testimonio más fuerte que puedes dar ante tus enemigos es mantenerte fiel, íntegro, confiando en el Señor. Tal vez hoy estás confundido, no sabes qué decisión tomar. Quizá tienes miedo de equivocarte o ya te has equivocado. Esta oración es para ti. Señor, enséñame tu camino. No necesitas ver todo el mapa, solo el próximo paso. Y si lo das de la mano de Dios, eso es suficiente. Porque el que camina con Él, nunca camina solo, y aunque tropiece, no cae, porque el Señor lo sostiene con su mano. Salmo 37, 24. Hoy, inclina tu corazón. Dile en silencio con humildad: guíame, Señor. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Esa entrega transforma tu camino, porque cuando dejas que Dios guíe tus pasos, incluso los caminos más oscuros pueden convertirse en caminos de paz. En la siguiente parte del Salmo, David vuelve a expresar su angustia por el entorno que lo rodea. Dice con dolor, pero también con confianza en Dios:
No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Salmo 27, 12. Esta es una súplica que nace del sufrimiento de ser malinterpretado, calumniado o atacado injustamente. No hay dolor más agudo que ser juzgado por algo que no hiciste, ver cómo otros distorsionan tu verdad, sentir que la maldad toma ventaja. David sabe lo que es tener enemigos que no solo lo persiguen con espadas, sino con palabras venenosas. Y eso también lo vivimos nosotros. Críticas, chismes, mentiras, que hieren más que cualquier golpe físico. Él dice, testigos falsos y los que respiran crueldad. Qué fuerte expresión. Personas que no solo actúan mal, sino que su esencia parece estar envuelta en daño. Y cuando estás rodeado de ese ambiente, la tentación es defenderte con tus propias fuerzas, devolver palabra por palabra, atacar antes de que te ataquen. Pero David hace lo contrario, pone su causa en manos de Dios. No me entregues a su voluntad, ruega, porque sabe que si el Señor lo sostiene, ningún plan de los enemigos prosperará. Aquí hay una lección poderosa. Tú no necesitas ganar cada batalla con tus argumentos. A veces, callar es más sabio. A veces, esperar es más fuerte. Y siempre, poner tu causa en las manos de Dios es lo más seguro. Él ve la verdad. Él conoce tu corazón, y su justicia no falla. Tal vez tú hoy estás pasando por un momento así. Personas te han traicionado. Has sido malinterpretado. Te atacan por hacer el bien o simplemente por envidia. Si es así, esta parte del Salmo es para ti. Ora con humildad. Señor, no me entregues a los que me desean mal. Protégeme de las lenguas mentirosas. Sé tú mi defensa, mi escudo y mi juez. Y recuerda esta promesa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Isaías 54:17. La verdad siempre sale a la luz, el bien siempre triunfa, y el que permanece en Dios nunca será avergonzado. En esta parte del Salmo, David nos abre el alma con una confesión que refleja cuán cerca estuvo de rendirse. Dice en el versículo 13, «Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes». Estas palabras tienen un peso profundo. David reconoce que hubo un punto en su vida en el que casi se cae, casi pierde la fe, casi se rinde ante la desesperación. Y tal vez tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el dolor es tan fuerte, la espera tan larga, o el silencio de Dios tan duro, que uno piensa, no puedo más. Pero justo allí, la fe hace la diferencia. Hubiera yo desmayado. Esa frase no es teoría, es experiencia. David habla desde el borde del abismo emocional. Pero algo lo sostuvo. La certeza, aunque sea pequeña, de que vería la bondad de Dios aquí y ahora, no solo en el cielo, sino en la tierra de los vivientes. Esa fe no es un pensamiento positivo, es una convicción que se aferra a una promesa más fuerte que cualquier adversidad. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando todo duele. Y esa es la fe que sana el alma. No la fe que niega el dolor, sino la que lo atraviesa creyendo que al otro lado hay vida. No la fe que exige explicaciones, sino la que se apoya en el amor de un padre que no abandona. Quizá tú hoy estás a un paso de desmayar en el camino. Te has preguntado si Dios realmente está viendo tu lucha, si Él se acuerda de ti. Y te digo con toda certeza, sí, Él lo ve, y su bondad no se ha ido. Esta parte del Salmo es un punto de inflexión. Es la voz de alguien que decide no dejarse llevar por lo que siente, sino por lo que cree. Es como si David nos dijera, sí, todo se ve oscuro, pero yo sé que volveré a ver la luz. No ahora, quizás, pero la veré. Y esa es la esperanza que Dios quiere sembrar hoy en ti. Una fe que no se basa en lo que ves, sino en quien confías. Haz una oración sencilla hoy. Señor, no dejes que me desmaye. Dame la fuerza de creer que veré tu bondad, incluso en medio de este caos. Y aunque estés cansado, aunque no veas el final del túnel, repite como un acto de fe, veré la bondad del Señor en mi vida, porque así será, porque su amor no se olvida de ti.
David concluye este salmo con una exhortación poderosa, casi como una mano tendida al alma que flaquea. Después de confesar que casi desmayó, ahora nos dice lo que sostuvo su espíritu en medio del dolor. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 27, 14. Aquí no habla solo como poeta ni como rey, sino como alguien que ha sobrevivido a la oscuridad, como alguien que ha estado al borde del colapso, pero eligió quedarse un poco más, confiar un poco más, esperar un poco más. Y ese aguarda no es pasividad, no es cruzarse de brazos. Es una espera activa, expectante, que respira profundamente y dice: sé que algo bueno viene de parte de Dios. La frase «esfuérzate y aliéntese tu corazón» es un llamado directo a ti que quizás ya no tienes fuerzas, porque hay días en que el cuerpo sigue, pero el corazón se apaga, donde puedes cumplir tus tareas, pero por dentro estás vacío, donde sonríes, pero ya no esperas nada. Y es allí, en ese silencio interno, donde la palabra entra como un susurro que aviva el alma. Esfuérzate, no te rindas, no estás solo. David repite 2 veces: espera al Señor. No lo hace por estilo poético, sino porque sabe que nuestra mayor tentación es correr antes de tiempo, tomar decisiones desesperadas, dudar del proceso. Pero Dios no llega tarde. Llega justo cuando tu alma está lista para recibir lo que ni siquiera sabías que necesitabas. Esperar en Él no es perder el tiempo, es prepararse para la obra perfecta que está por manifestarse. Y si hoy te cuesta creer, si tu corazón está débil, permíteme prestarte fe con estas palabras. Dios sigue obrando en tu historia. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, tu espera no es en vano. Él está formando algo en ti mientras esperas. Paciencia, carácter, fe madura, porque las raíces crecen en silencio, en lo profundo, donde nadie ve, pero tarde o temprano brotan con fuerza. Cierra este momento diciéndole: Señor, ayúdame a esperar, fortalece mi corazón, no me dejes soltar tu mano. Esa oración simple tiene poder, porque quien espera en el Señor nunca será avergonzado. Isaías 49, 23. Nunca. Al llegar a esta parte del Salmo 27, no encontramos una solución mágica ni una garantía de que todo saldrá perfecto, pero sí encontramos algo más poderoso, una fe probada, una fe que ha caminado entre lágrimas, que ha atravesado silencios, que ha sentido miedo y abandono, pero que aún así permanece en pie. David no es un héroe sin heridas, es un testigo de que el alma puede resistir si se aferra a Dios. Este salmo no termina con una victoria visible, sino con un alma esperanzada, no con enemigos vencidos, sino con un corazón que ha aprendido a confiar en medio de la batalla. Y eso es algo profundamente valioso, porque muchas veces esperamos que Dios nos demuestre su amor, quitándonos todos los problemas. Pero el verdadero milagro es cuando, aún con todo en contra, sigues creyendo. Cuando tu fe no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Tal vez no lo veas ahora, pero estás creciendo. Cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, cada vez que abres la Biblia aunque estés cansado, cada vez que perdonas cuando podrías odiar, tu alma se fortalece, porque la fe no siempre grita. A veces la fe susurra: sigo aquí, confío en ti, Señor. Y ese susurro basta para que el cielo te abrace. Este salmo nos enseña que Dios no es solo refugio en el día malo, también es maestro, compañero y restaurador. Es refugio, sí, pero también camino. Es consuelo, pero también dirección. Y si lo buscas sinceramente, si lo dejas entrar a lo más profundo de tus heridas, Él no solo te protegerá, te transformará. Así que hoy, no importa lo que estés viviendo, toma esta verdad como un escudo para tu corazón. Dios está contigo, aunque no veas señales, aunque no sientas fuerzas, aunque todos se alejen, Dios permanece, y su amor no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. Solo espera y verás. Al llegar a esta parte del Salmo 27, no encontramos una solución mágica ni una garantía de que todo saldrá perfecto, pero sí encontramos algo más poderoso, una fe probada, una fe que ha caminado entre lágrimas, que ha atravesado silencios,
que ha sentido miedo y abandono, pero que aún así permanece en pie. David no es un héroe sin heridas, es un testigo de que el alma puede resistir si se aferra a Dios. Este salmo no termina con una victoria visible, sino con un alma esperanzada, no con enemigos vencidos, sino con un corazón que ha aprendido a confiar en medio de la batalla. Y eso es algo profundamente valioso, porque muchas veces esperamos que Dios nos demuestre su amor quitándonos todos los problemas. Pero el verdadero milagro es cuando, aún con todo en contra, sigues creyendo. Cuando tu fe no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Tal vez no lo veas ahora, pero estás creciendo. Cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, cada vez que abres la Biblia aunque estés cansado, cada vez que perdonas cuando podrías odiar, tu alma se fortalece, porque la fe no siempre grita. A veces, la fe susurra: sigo aquí, confío en ti, Señor. Y ese susurro basta para que el cielo te abrace. Este salmo nos enseña que Dios no es solo refugio en el día malo, también es maestro, compañero y restaurador. Es refugio, sí, pero también camino. Es consuelo, pero también dirección. Y si lo buscas sinceramente, si lo dejas entrar a lo más profundo de tus heridas, Él no solo te protegerá, te transformará. Así que hoy, no importa lo que estés viviendo, toma esta verdad como un escudo para tu corazón. Dios está contigo, aunque no veas señales, aunque no sientas fuerzas, aunque todos se alejen, Dios permanece, y su amor no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. Solo espera y verás.